una serie de ejercitaciones. Ahora, ¿se acuerdan que hace un ratito hablamos del vector posición? Y para describirlo usamos el sistema de coordenadas cartesiano. Como les dije antes, el sistema de coordenadas cartesiano, dado dos vectores cualquiera, ¿sí? Siempre se escriben de la misma manera porque las direcciones I, J y K, ¿sí? Son inamovibles independientemente de cuál es el punto en cuestión que estamos viendo. Hay otros sistemas de coordenadas que trabajamos, que es el sistema de coordenadas cilíndrico y el esférico, pero vamos a ver ahora el cilíndrico. El sistema de coordenadas cilíndrico está formado no por tres planos ortogonales entre sí, sino por un cilindro, un semiplano apoyado en el eje Z, ¿sí? y el plano que generaba el eje Z. Esto son las superficies que generan el sistema de coordenadas cilíndrico. La generatriz del cilindro es una dirección que es perpendicular a la pared del cilindro, o sea, apunta hacia afuera, y se llama ρ versor. La generatriz del semiplano, ¿sí? Es perpendicular al plano, ¿sí? Que está en el sentido de incremento de este ángulo φ, que es el ángulo que forma el plano con el eje X. Y bueno, y el eje Z, la generatriz, es la dirección K. Como esto es una terna derecha, vale que ρ por φ es K. El problema de usar un sistema de coordenadas cilíndrico es que el punto de aplicación del vector que yo quiero representar en este sistema de coordenadas define las direcciones ρ y φ. O sea, el punto de aplicación, el que define cuáles son las direcciones de los versores que vamos a usar. Y las componentes las vamos a calcular a partir de las proyecciones de A con φ, de A con ρ, de A con φ y de A con K. Obviamente esto, y lo vamos a escribir el vector de esta manera. Esto es muy complicado, ¿sí? Y no es que lo vamos a exigir en física 1, pero seguro en física 2 lo van a tener que haber aprendido, ¿está? Así que simplemente les quiero mostrar cuál es el grado de complejidad que tienen, ¿sí? Cuando hablan de un sistema de coordenadas, ¿sí? Cuando cambian de sistema de coordenadas a un sistema de coordenadas que no sea, ¿sí? Cartesiano. Ahora, el vector posición en el sistema de coordenadas cilíndrico, ¿sí? Se define a partir de las direcciones que señala en la posición del objeto. ¿Está? O sea, donde apunta el punto del espacio define cuál es ρ, φ y K. Bueno, K no, porque es igual que el cartesiano, siempre es el mismo. Pero dependiendo de dónde estoy ubicado, ρ y φ van a ir cambiando. ¿Sí? Ahora, veamos lo que es interesante en un sistema de coordenadas cartesiano. En un sistema de coordenadas cartesiano, ¿sí? Este vector cilíndrico, este vector posición está incluido en el semiplano infinito ese que estaba apoyado en el eje Z. Y por lo tanto, el vector posición de una partícula en el sistema de coordenadas cilíndrico no tiene proyección, ¿sí? Sobre la dirección φ, que es la dirección perpendicular, siempre es cero. Esta es una característica del sistema de coordenadas cilíndrico. Entonces el vector posición se va a escribir así. Ahora, ustedes estaban acostumbrados a escribir la posición de un punto del espacio usando terna. En cartesianas es x y z, y las direcciones, como son fijas, eso no representa demasiado problema. Pero cuando uso un sistema de coordenadas cilíndrico, la posición del espacio, las coordenadas del espacio serán, ¿sí? ρ, z, ρ, φ y z. ¿Sí? Entonces, esos tres números, cuando los pongo como terna, el problema es que no tienen todas las mismas unidades. ¿Está? Así que no tienen las mismas características. Por lo tanto, es por eso que se recomienda no usar una terna, la notación de terna en física, y se recomienda siempre trabajar con este tipo de notación que es explícita, de forma tal de que veamos que el vector R, ¿sí? Se compone de la suma de dos vectores, uno en la dirección ρ y uno en la dirección K.
Y ahora veamos qué es lo que pasa cuando tengo dos vectores posiciones distintos. Este caso es R1, que marca este punto del espacio, y este caso es R2, que marca este otro punto del espacio. Vean que las direcciones de ambos vectores, cuando estoy usando un sistema de coordenadas cilíndrico, es distinta. ¿Sí? Es distinta. Por lo tanto, gente, ¿sí? No se les ocurra usar el sistema de coordenadas cilíndrico para poder describir, o sea, hacer operaciones matemáticas. Es bastante complicado. ¿Sí? Usen para cartesianas. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a usar cilíndrico? Cuando el problema realmente represente una ganancia trabajar en coordenadas cilíndricas. Si no, trabajemos en cartesianas, que es lo mejor de todo. Lo más fácil. Bueno, ok. Esta se la voy a dejar como tarea, ¿sí? Porque si no, no llego. ¿Sí? Dentro de un rato les voy a habilitar para el próximo, van a tener una semana para hacerlo, es una actividad en campo en el cual les permitía calcular vectores y sistemas de coordenadas, hacer unas cuentitas con vectores, que es calcular las componentes de un vector, ese tipo de cosas, operaciones simples. ¿Sí? Que quería hacer ahora, pero no me da el tiempo. Así que vamos a seguir y vamos a entrar, ya dejar de trabajar con la descripción matemática de los vectores, ¿sí? Y vamos a empezar a entrarnos en el problema de la física de la cinemática, que es básicamente del estudio del movimiento de los cuerpos. Ustedes, ¿sí? En este momento no nos va a preocupar, cuando hacemos cinemática, no nos preocupa por qué se mueven, cuál es el origen del movimiento, sino cómo se mueven, cómo podemos predecir el movimiento. Entonces, cuando tenemos una partícula que se mueve en el espacio, ¿sí? La partícula va a ocupar una cierta posición. Y por lo tanto, en algún momento vamos a encontrar en algún lugar, y eso es el vector posición, que por ahora vamos a usar casi siempre un sistema de coordenadas cartesiano que está fijo en un punto arbitrario del espacio. La información más básica que podemos conseguir disculpen, son los puntos que va ocupando en el espacio cuando el cuerpo se mueve. ¿Sí? Esa ecuación se denomina trayectoria. Y la trayectoria, como estamos en un espacio tridimensional, la trayectoria se va a escribir como, ¿sí?, un sistema de ecuaciones. No hay forma de escribirlo más que en un sistema de ecuaciones. ¿Sí? En este caso, vean que es una línea en un espacio de 3 dimensiones, por lo tanto necesitamos 2 ecuaciones. ¿Ok? Porque tenemos un solo grado de libertad. Entonces, una ecuación de trayectoria va a ser siempre una ecuación más o menos escrita de esta manera. Obviamente ustedes ya vieron cinemática en el CBC, así que les digo, en la ecuación de trayectoria no tiene que aparecer el tiempo. No tiene que aparecer el tiempo. El tiempo no entra, porque en la trayectoria no importa en qué tiempo estaba en cada punto, sino importa únicamente los puntos del espacio que fueron ocupados. ¿Ok? Y para hacer esta descripción de esta trayectoria, y bueno, pueden ser descritas en forma simple o compleja, dependiendo del sistema de coordenadas que estamos trabajando y del origen en el cual nosotros pusimos el sistema de coordenadas. Así que estas ecuaciones pueden ser fáciles o difíciles, dependiendo, ¿sí?, del sistema de coordenadas que estamos usando y del origen. La idea es que ustedes aprendan a trabajar en sistemas de coordenadas que simplifiquen al máximo la ecuación de la trayectoria. En general, esos sistemas de coordenadas les permiten resolver problemas muy complicados de una forma muy simple, matemáticamente muy simple. Cuanto más complicada es la ecuación de la trayectoria, más complicado es el problema para resolver. Bien, de acuerdo a la forma que tiene la trayectoria en el espacio, las vamos a clasificar en rectilíneas, si es una línea recta, obviamente, parabólicas, ¿sí?, si sigue una ecuación parabólica, circulares, y las más generales las vamos a llamar curvilíneas. ¿Sí? ¿Para qué usamos
la trayectoria, ¿para qué es importante la trayectoria? Bueno, como les dije antes, si usamos un sistema de coordenadas que complique la ecuación de la trayectoria, en general el problema matemáticamente se complica. ¿Tá? Por lo tanto, la información de trayectoria nos ayuda principalmente a seleccionar el sistema de coordenadas, ¿sí? A esto. Ayuda a seleccionar el sistema de coordenadas para simplificar al máximo la resolución de un problema en física. Presten atención en ese sentido y traten de pensarlo. Siempre la información de trayectoria en general, ¿sí?, está dada en los problemas. Si ustedes la usan, resulta que les va a simplificar la vida y les va a simplificar la matemática. Bien, ahora, con un sistema de coordenadas, ¿sí?, la única información que podemos calcular es la trayectoria y nada más. Para poder empezar a complejizar un poquito, necesitamos lo que se llama un sistema de referencia. ¿Qué es eso? ¿Sí? Un sistema de referencia. Básicamente es el sistema de coordenadas más la incorporación del tiempo. ¿Y el tiempo en qué significa? Y bueno, a ver, una convención de tiempos, necesito saber en qué estoy midiendo el tiempo. ¿Sí? En el sistema internacional usamos el segundo, pero antes usaban los latidos del corazón, tranquilamente. ¿Sí? ¿Y cuál es el origen de tiempo? Es lo mismo que decir, bueno, ok, pongámonos de acuerdo a partir de qué momento estamos calculando el tiempo. Entonces, el sistema de coordenadas con su origen, más la base de tiempo y el origen de tiempo, define lo que se llama un sistema de referencia. ¿Y eso para qué me sirve? Y porque me permite localizar, ¿sí?, a la partícula en un instante de tiempo. Entonces decir, bueno, la posición es esta, en este instante un segundo. ¿Sí? Está, y entonces todo el mundo sabe qué significa un segundo, por más que estén usando otro reloj. Entonces, me permite hacer eso. Y una vez que tengo eso, ¿sí?, yo ya puedo definir, entonces, bueno, si tengo la posición en algún instante de tiempo, voy a tener las coordenadas, cada una de las coordenadas en esos instantes de tiempo, y esto me va a empezar a permitir hacer alguna que otra cuenta y calcular algo más que la trayectoria. ¿Sí? Esto significa que todas las otras magnitudes que vienen a partir de acá, ¿sí?, deben usarse siempre y cuando hayamos definido un sistema de referencia. ¿Está? En otra forma, gente, si les piden resolver un problema, ¿sí?, y un problema de cinemática y no colocan un sistema de referencia, el problema está mal por más que las cuentas estén bien. Ok, veamos entonces ahora qué podemos hacer dado que ya tenemos el tiempo. ¿Sí? Tenemos nuestro sistema de coordenadas y la partícula, ¿sí?, estaba en un instante t1 acá y después en otro instante de tiempo pasa acá después de haber hecho todo este viaje a lo largo de la trayectoria. Si tenemos la posición en el tiempo 1 y la posición en el tiempo 2, lo más básico es que decir, bueno, ¿cuánto se desplazó? Lo que se desplazó, ¿sí?, es la diferencia, ¿sí?, entre R2 menos R1, posición final menos posición inicial. Eso es lo que se llama vector desplazamiento. Se define el vector desplazamiento. El vector desplazamiento, ¿sí?, es válido, está definido en este intervalo de tiempo, que es delta t, entre T2 y T1. No es cualquier desplazamiento entre cualquier tiempo, sino entre el tiempo T2, que estaba cuando la partícula estaba en R2, y el tiempo T1, en el cuanto la partícula estaba en R1. Este desplazamiento, ¿sí?, vean, el módulo del vector desplazamiento no es igual a la longitud del camino. Vean que esta longitud es más grande que esto. ¿Sí? Así que en general es distinto el desplazamiento que el camino recorrido. Guarda con esto, ¿sí?, que es lo primero que tenemos que hacer. Obviamente yo cambio T2, cambia el vector desplazamiento. Si cambio T2, cambia el vector desplazamiento, no solamente cambia en módulo, cambia también en dirección. ¿Está? Yo cambio T2, se va cambiando la posición del cuerpo en el punto de trayectoria, entonces vemos que este vector va a ir cambiando. Bien, aún así, nosotros podemos empezar a hacer algunas cuentas, ya que tenemos, ¿sí?, podemos calcular el desplazamiento, podemos hacer la siguiente cuenta. Hagamos el desplazamiento
dividido el tiempo en que tardó hacer ese desplazamiento. Esto, ¿sí? Vean que es un vector dividido en una escalar, así que va a dar un nuevo vector. Este vector se llama velocidad media, tiene un módulo que tiene unidades de metros, el módulo de esta longitud, ¿sí? Que es metro, dividido este escalar que era de segundo, o sea, va a tener unidades de metros sobre segundo. Esta velocidad media tiene, digamos, simplemente es un vector que se calcula así, que puede dar información, es útil cuando es superfluo, ¿sí? Pero en general no es muy útil. Se tiende a confundir más que otra cosa la velocidad media. Pero bueno, el módulo de este vector, ¿sí? No es lo que se llama rapidez media. ¿Sí? La rapidez media, porque eso también hay que ver, la rapidez media se define como el desplazamiento, ¿sí? No, perdón, no el camino recorrido dividido el tiempo, ¿sí? Este cociente. También tiene unidades de metros por segundo, pero son distintos, son magnitudes distintas. ¿Ok? ¿Sí? Como delta S y el módulo de delta R son distintos, entonces este cociente no tienen por qué ser igual. ¿Sí? En general son distintos, no dije que siempre son distintos, guarda con eso. ¿Sí? En general son distintos. ¿Habrá algún caso en que son iguales? Y ustedes ya conocen casos en los cuales son iguales. ¿Sí? ¿Ok? Eso es la simpleza de los movimientos rectilíneos uniformes. Pero lo que quiero ver es, bueno, este vector velocidad media, vean, si este era el vector desplazamiento, el vector velocidad media es un vector paralelo. ¿Sí? Paralelo. Lo único que no les voy a decir por ahora es dónde está aplicado. ¿Sí? ¿Dónde está aplicado? ¿Ok? ¿Sí? Es lo único que no les voy a decir. Pero ustedes lo miran acá y ya se pueden dar cuenta de dónde está aplicado. Bien. O bien, eso es la velocidad media. Ahora, resolvámoslos en general. Supongamos que este T2 es simplemente T más un cierto intervalo. T1 es T ahora. Esta es la posición en el instante T y un instante delta T, un intervalo de tiempo delta T después, ¿sí? Pero un instante delta T después, ¿sí? El cuerpo viajó de acá hasta acá, ¿sí? De tal forma que está en la posición 2 en el instante T2 que es T más delta T. Esto es el desplazamiento y este es el camino recorrido. Si yo hago este delta T más chiquito, ¿sí? Yo lo que tengo es que se van, vean que delta S, que es el camino recorrido y el desplazamiento, cada vez se van pareciendo más. Cada vez se van pareciendo más. En el límite, ¿sí? En el límite, esta converge, ¿sí? El valor límite del cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo, cuando tomo el límite delta cero, ¿sí? Converge a un vector, ¿sí? Que se llama velocidad instantánea, que es un vector que por construcción es tangente a la trayectoria, está aplicado en la partícula, ¿sí? Y va cambiando instantes de tiempo con la posición de la partícula, ¿sí? Por esta definición, este límite delta t tendiendo a cero, delta r sobre delta t, es justamente la derivada de la posición, del vector posición respecto del tiempo. ¿Sí? Porque esta es la definición de derivada. Bien. Entonces, ¿qué podemos calcular de acá? La velocidad instantánea se define, esta es una definición, cópienla en un cuaderno porque la van a necesitar en un ratito, ¿sí? Acá, cópienla, se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. El módulo de este vector, ¿sí? Es lo que llamamos rapidez, ¿sí? Y es exactamente el límite cuando la t tiende a cero de delta t, el camino recorrido en el instante delta t. O sea, es de S a dt, donde S es, ¿sí? El diferencial de S es el camino recorrido. O sea, que las dos cosas convergen, pasan a ser el módulo de la otra. Bien, ya les dije, el punto de aplicación es la posición de la partícula y la dirección tangente de la trayectoria.
De acuerdo a esta definición, y se acuerdan que R era X en la edición Y más Y en la edición J más Z en la edición K, ¿sí? En coordenadas cartesianas, entonces la velocidad se va a poder escribir así. La derivada de la coordenada X respecto al tiempo en la edición Y, más la derivada de la coordenada Y respecto al tiempo en la edición J, más la derivada de la coordenada Z respecto al tiempo en la edición K. Obviamente esto va a ser la componente X del vector velocidad, esto es la componente Y del vector velocidad y esta es la componente Z del vector velocidad. Bien, obviamente uno puede hacer lo mismo, decir, bueno, ok, si ya tengo la velocidad instantánea, tengo el cuerpo en un instante t1 que estaba en la posición 1 y va a tener velocidad 1. Tengo el cuerpo, en la partícula que está en el instante 2 en la posición 2 y obviamente va a tener una velocidad v2. Vea que las dibujé tangentes, las dibujé bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Y lo único que pasó es que el tiempo transcurrió entre T1 y T2, ¿sí? Usando este intervalo delta T. Muy bien, así lo mismo que hicimos con la posición, podemos hacer con las velocidades. Calcular cuánto vale la diferencia de velocidades, cuánto cambió la velocidad entre el instante 2 y entre el instante 1 y el instante 2. ¿Sí? Que es este vector. Y con este vector, que es el cambio en la velocidad, podemos ver un cambio medio, lo que se llama una aceleración media, eh, que nos da la tasa de cambio promedio, ¿sí? De la velocidad, de cómo está cambiando la velocidad con el tiempo. Esa aceleración media, ¿sí? Vean que es un vector que es paralelo a este que calculamos acá. ¿Está? Puede dar o no puede dar ninguna información. Vayan a saber, eso va a, digamos, va a depender del problema. Ahora, podemos hacer lo mismo que hicimos antes. Tiremos el delta t tendiendo a cero. Cuando tiramos el delta t tendiendo a cero, ¿sí? De ese cociente, ¿sí? Diferencial, lo que llegamos es que es, por definición, la derivada del vector velocidad en el tiempo. Como la velocidad era la derivada de la posición respecto al tiempo, entonces la aceleración es, ¿sí? La derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces. ¿Sí? Esta, la aceleración igual de B a dt, es la definición de la aceleración. ¿Sí? Y la aceleración es igual a la derivada segunda de respecto a t dos veces, eso está muy bueno para calcular. Ahora, ¿qué significa que la aceleración sea la derivada de b respecto de t? Y bueno, que la aceleración la vamos a poder calcular como la derivada de la componente x del vector velocidad respecto al tiempo, la y, o sea, vale esta forma. ¿Sí? Ahora, como es la derivada segunda de la posición, ¿sí? Podemos, ¿sí? Saber que bx era la derivada de x respecto de t, así que esta componente que está acá, ¿sí? También es la derivada segunda de la componente x respecto al tiempo dos veces. O sea que esta es la forma de escribir, ¿sí? La aceleración en el sistema de coordenadas cartesiano, ¿sí? Usando las componentes del vector posición. Y esta es una forma de escribir la aceleración en el sistema de coordenadas cartesiano usando las componentes del vector velocidad. La aceleración tiene el punto de aplicación, el mismo punto de aplicación que la velocidad, ¿sí? Está en la partícula. Vean que estos tres vectores que vimos, desplazamiento, velocidad y aceleración, tienen, ¿sí? El punto de aplicación es la posición de la partícula. Bueno, vamos a tratar de ver cuáles son los problemas que enfrentamos en cinemática. En cinemática, en general, podemos tener la posición como función del tiempo. O sea que conocemos la coordenada X en función del tiempo, la coordenada Y en función del tiempo y la coordenada Z en función del tiempo. Si tenemos esto, podemos usar la definición de la velocidad para calcular la velocidad. Si tenemos esto, simplemente derivamos esta expresión en el tiempo y entonces nos va a permitir calcular cada una de las componentes del vector velocidad, ¿sí? Y entonces conoceremos, ¿sí? La velocidad como función del tiempo. Y si tenemos eso, ¿sí?
Esto es lo que estaba diciendo antes, ¿sí? Esto es la componente X, esto es la componente Y, esto es la componente Z. Y si una vez que ya hicimos estas cuentas, podemos usar la definición de la aceleración y podemos calcular la aceleración como la derivada de v respecto de t, ¿sí? Que es simplemente, podemos calcular las dos como una derivada segunda, o bien, si podemos, si tenemos v de x, podemos calcular cada una de estas componentes como la derivada de velocidad respecto de la componente correspondiente de la velocidad en función del tiempo. Esto es uno de los problemas que nosotros vamos a resolver, ¿sí? Que van a tener que resolver. A partir de esto, calcular la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Vean que esto es directo, simplemente derivar. Si me dan esto, tengo la velocidad y tengo la aceleración. Tengo por completo el movimiento. Ahora, a veces nos van a dar la aceleración. ¿Sí? Conocemos las componentes de la aceleración como función del tiempo. Integral. Obviamente, y muy bien, ahí tenemos que, como dijo su compañero, integrar. Partimos de la definición, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo se hace el paso de integración? Se pasa este dt para arriba, se arma este diferencial y después se integra. En física no hay integrales impropias, o sea que todas las integrales tienen que tener límite. En el límite inferior vamos a colocar la velocidad en el instante en que la conozcamos. Sí, que puede ser instante inicial, 0, a los menos 1 segundo, a los 40 segundos, dentro de 4 años, ¿sí? En algún momento en que la conozcamos. ¿Sí? Este t es genérico y esta va a ser nuestra solución b de t. Una vez que tengo esto, ¿sí? Vean que, perdón, para hacer esa cuenta, ¿sí? Necesito conocer la velocidad, ¿sí? En un cierto instante. Necesito una información adicional a esta que está acá. ¿Sí? Eso generalmente está en el enunciado. Una vez que tenemos esta cuenta hecha, porque esto es un diferencial, esto es b de t menos b de t1 y esto, bueno, lo resolvemos por cómo sabemos integrar. ¿Sí? Lo que es interesante es que esta, como la aceleración es una suma de cosas y la integral es distributiva respecto de la suma y de la resta, entonces en realidad esto vamos a hacer una integral de ax, una integral de ay y una integral de az, porque i, j y k ¿sí? Son constantes, así que salen fuera del integral. Así que esta integral que está acá va a ser integral de ax en el tiempo, de integral de ay en el tiempo, integral de az en el tiempo, y cada una va a dar bx, by, bz. Bueno, una vez que tengo esto, y usando la definición, ¿sí? Hacemos lo mismo para la posición. Pasamos delta t para acá, delta r es igual a b por delta t, integramos, y esta cuenta, igual que esta, ¿sí? Requiere un punto adicional, una información adicional, ¿sí? Una constante, conocer la posición en cierto instante. Una vez que lo tenemos, ¿sí? Bueno, podemos conocer la posición en función del tiempo. Vean que, ahora, vean que, para ir de la aceleración a la posición, necesito dos informaciones adicionales. ¿Sí? Dos informaciones adicionales. La velocidad en un instante o la posición en este instante. ¿Sí? Bueno, a veces sucede que tengo, ¿sí? La posición en dos instantes de tiempo y me va. Necesito dos constantes adicionales. Dos datos que sean independientes entre sí. ¿Está? Así que, bueno, sí, esta es un poquito más difícil que la anterior. Integrar siempre es más difícil que diferenciar. La otra cosa es que conozcamos la velocidad. Si conocemos la velocidad, ¿sí? Bueno, derivamos, conocemos la aceleración, o integramos y conocemos la posición como función del tiempo. Esta es una mezcla, es menos trabajo, ¿sí? Esto es bastante menos trabajo que las anteriores. Bueno, a ver, si conocemos la posición en función del tiempo, ¿sí? Tenemos la trayectoria, ¿sí? Así que ya tenemos todo. ¿Qué significa resolver un problema en cinemática? ¿Sí? Que resolver un problema del movimiento de una partícula. Significa simplemente que
tenemos que conocer la posición en función del tiempo. Eso es conocer un problema de cine, resolver un problema de cinemática.